Mi nombre es Zaira Lisset Sánchez Pestaña y en esta ocasión hablaré sobre la tercera revolución educativa, la educación en la sociedad del conocimiento. Es del autor José M. Stevie y es de la editorial Paidós, Papeles de la Pedagogía. Como introducción señala que en efecto el cambio educativo se produce más en la línea de las revoluciones silenciosas. Por ello, fracasan todos los intentos de cambio que no tienen en cuenta la cultura profesional, opiniones y condiciones de trabajo de los profesores, ya que ellos y las instituciones escolares tienen sus propias tradiciones y estructuras de trabajo. La imagen social de los sistemas educativos que transmiten los medios de comunicación es de desastre general. La intención principal del libro es ofrecer una reflexión sobre los profundos procesos de cambio social registrados en los últimos 30 años y sobre la enorme transformación de nuestro sistema educativo. Hace solo 40 años podíamos leer textos en los que se negaba rotundamente el acceso de las mujeres a los estudios superiores. En el momento actual, las estadísticas nos dicen que las mujeres son mayoría en las universidades, que alcanzan mejores calificaciones que sus compañeros del sexo masculino y que terminan sus estudios universitarios en un tiempo significativamente menor. La presencia de la mujer en la universidad es un claro ejemplo de revolución silenciosa. Me ha mostrado una acción de fuerza espectacular y única que puede identificarse como el punto de inicio de semejante revolución en la actualidad. Conforme el tiempo, la educación secundaria se hizo obligatoria para el conjunto de la población infantil, obviamente incluyendo a las mujeres. Gracias a ello, el acceso de la mujer al bachillerato, e incluso mucho más allá. En España, desde finales de la década de 1980, las mujeres superaron a los varones en su presencia en la universidad. Toffler dice que en efecto, en una u otra medida, los shocks culturales se producen cada vez en otro país. Los valores, la lengua, los horarios, etc. nos resultan extraños y estos cambios nos obligan a adaptarnos a una realidad nueva. En el Egipto del Imperio Antiguo, unos 2500 años antes de nuestra era, los secretos de la escritura eran considerados un instrumento divino regalado a los hombres por el dios Thoth. Llega la tercera revolución educativa, como primer momento la educación como un aprendizaje reservado a una minoría de elegidos, como ya hemos visto. Como segundo momento, la educación como un aprendizaje que otorga los privilegios de una posición social y económica en el nivel de educación. Como nos damos cuenta, aquí comienza la distinción de clases sociales. El que tiene más estudios y el que tiene menos se dedica a trabajar. Los conceptos de ilustres pedagogos extienden y mejoran el trabajo escolar. Crean movimientos de renovación que ponen en marcha escuelas ejemplares. La segunda revolución educativa quiere llegar a cabo la inclusión de cualquier clase social, sea privada o pública, para todo el país. Con el cambio de la segunda revolución educativa, la educación se limitará a nivel básico a la enseñanza de primeras letras y cálculo. María Teresa de Austria promulgó una ley en 1774. Afirmó que los niños deben de asistir sin excepciones desde los 6 años, para que estén suficientemente instruidos para elegir una profesión. En los años 1940 y 1950, la educación estaba definida como un privilegio, y los sistemas educativos aceptaban con naturalidad el ejercicio de un papel selectivo. También existía la idea de que el Estado no podía gastar sus escasos recursos en niños maleducados, vagos y con mala conducta. Esos eran los principios educativos que la mayoría de los adultos recibía. La pedagogía de la exclusión, según la cual un puesto escolar era un privilegio, un premio al que había que hacerse acreedor. Esto quiere decir que era el privilegio de un trabajo social y económicamente bien retribuido,
que nos ahorraría duros trabajos en algún futuro. Las personas que añoran el sistema educativo en los años de los 50 y 60 tendrán que afrontar estos datos para seguir defendiéndola. Este sistema educativo estaba basado en la exclusión permanente de los alumnos con más dificultades para aprender. Si un adulto del presente se preguntara qué se hacía en el colegio en el que estudió con los niños que planteaban problemas de conducta, o con los niños más lentos para aprender, descubrimos que nuestra respuesta pedagógica era única y clara: expulsarlos. Después de lo vivido, pasamos a la tercera revolución educativa. El primero es la extensión a toda la población de la educación primaria. Ya ha habido un avance. Pasamos al segundo momento, que es la declaración de la educación secundaria como obligatoria. Según el autor José, en México logramos la tercera revolución educativa en el periodo de Salinas de Gortari. Se quiere seguir aplicando en la nueva situación de enseñanza lo que antes era la pedagogía de la exclusión a niños con mala conducta y lento aprendizaje. El anterior sistema educativo, que era la pedagogía de la exclusión, actuaba como un hospital, que los expulsaba a los más enfermos, ya que los alumnos más torpes y con mala conducta eran eliminados del sistema educativo. Muchos de los profesores tienen que atender en sus centros no solo a las tareas de enseñanza, sino también a los importantes problemas educativos que se derivan de estas situaciones críticas vividas en la familia. Sería inhumano solo centrarse en las tareas de enseñanza, sin atender los problemas de los estudiantes que hacen que tengan bajo rendimiento. El sistema educativo, al pasar de una enseñanza de élite a una situación de enseñanza general, ahora la educación ya no está reservada a una minoría, ni tampoco asegura un alto estatus social, con retribuciones a los niveles de titulación. Ahora ha aumentado considerablemente el número de licenciados en ciencias y tecnología, ya que se considera como el motor de la relación entre aumento del capital humano y el crecimiento económico de las sociedades. Extensión real de la educación primaria a todos los niños en edad de recibirla. Declaración de la obligatoriedad del primer ciclo de la educación secundaria y aumento continuo de la escolarización en el segundo ciclo de secundaria. Reconocimiento de la importancia de la educación preescolar, integrándola en las planificaciones educativas de los estados. Dar respuestas educativas a la diversidad, superando la pedagogía de la exclusión y poniendo atención desde la enseñanza al aprendizaje. Intención explícita de reconvertir nuestros sistemas de enseñanza en sistemas educativos, considerando la educación como un derecho y no como un privilegio. Se repiten siempre las mismas circunstancias: barrios desfavorecidos, altas tasas de alumnos inmigrantes que no hablan la lengua de enseñanza, marginación social, familias desintegradas que no solo transmiten a sus hijos valores sociales, sino que transmiten sus odios y carencias. Todos los problemas sociales pendientes están hoy dentro de nuestras escuelas. A todo eso se le llama escolarizar al 100% de la población. Este libro me interesó desde un principio, ya que me mostró cómo ha cambiado tanto la educación de hace siglos, a cómo era la pedagogía de la exclusión también, que en mi opinión jamás había escuchado de ella, y me llamó bastante la atención, ya que muestra cómo fue que evolucionó, al igual de cómo es una revolución silenciosa. También el interés por la educación y la privatización de ella, como hemos estado viendo desde hace mucho tiempo, tanto por las clases sociales como por el poder de la educación y la selección de estudiantes. Para mí, la tercera revolución educativa muestra qué es lo que se debe tomar más en cuenta para que ya no haya abandono escolar. También la inclusión de todos, que la educación sea un derecho, nos muestra que debemos seguir mejorando y que todos podemos alcanzar nuestras metas.
Nos dice cómo la tecnología nos sirve para comunicarnos y tener mejor acceso a la información, pero al igual que cómo esto es necesario para el capital del país. Mostré varios puntos de mi interés que muestran las cosas hoy en día y que estamos a tiempo de poder cambiar.